En el vídeo anterior hemos visto que utilizar un único puntero para gestionar una lista, en particular para añadir elementos a una lista, resulta bastante complejo porque la expresión que hay que escribir para acceder a nodos muy lejanos del primer nodo de la lista resulta tremendamente compleja y llega un momento en que resulta imposible en la práctica utilizar esa expresión desde el primer puntero. En ese caso, recomendamos la utilización de punteros auxiliares que nos van a permitir simplificar la expresión tomando pues, direcciones relativas y no necesariamente desde el primer nodo de la lista o del puntero que da acceso a la lista. Así, por ejemplo, podemos utilizar un primer puntero que siempre estará referenciando al primer nodo de la estructura de datos y ese puntero no se moverá, mientras podemos utilizar otro puntero u otros, dependerá del problema, que podemos ir moviendo, podemos ir actualizando conforme se van creando nuevos nodos. Veamos cómo se haría. Seguimos con el ejemplo de la lista de datos de tipo nodo, en el que el campo info es un campo de tipo persona. Recordamos que tenía el tipo persona, era un struct con dos campos, uno que servía para guardar el nombre y otro para guardar el DNI. Y en este caso, para la actualización de la lista utilizamos dos punteros. Añadimos el puntero aux. Bien, en este caso, una vez declarados p y aux como punteros a datos de tipo nodo, vemos que tienen valores indeterminados. Utilizamos p para crear el primer nodo de la lista, eso es importante. P siempre referenciará, en este caso referencia el primer nodo de la lista. Al hacer new, obtenemos este struct en el heap con valores indeterminados. Las dos siguientes instrucciones ya las hemos visto cómo las hemos explicado anteriormente. Se encargan de escribir en los campos nombre y DNI los datos que indicamos en la parte derecha de la asignación. Bien, ahora vamos a utilizar el puntero auxiliar para seguir gestionando la lista e ir creando con ese puntero nuevos datos en la lista. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear el segundo nodo mediante la instrucción pflechasig es igual a new tipo nodo. Utilizamos el puntero sig del struct apuntado por p para pedir memoria para el segundo nodo de la lista. Y ahora es cuando le damos valor a el puntero aux asignándole el valor de pflechasig. La instrucción aux igual a pflechasig hace que aux apunte al segundo nodo de la lista. Vamos a verlo con más detalle. Decir pflecha quiere decir que estamos, o la expresión pflecha, hace referencia al struct apuntado por p. pflechasig hace referencia al puntero, al campo sig de ese struct. Por lo tanto, pflechasig es un puntero y cuando decimos que aux es igual a pflechasig, lo que estamos haciendo es asignar el valor de este puntero a aux, con lo cual aux pasa a apuntar al mismo sitio al que apuntaba pflechasig. Con lo cual vemos que el segundo nodo lo tenemos ya referenciado por este puntero aux, con lo cual ya simplificamos bastante la expresión, porque, por ejemplo, para acceder al campo nombre del segundo nodo, bastaría con escribir simplemente aux.info.nombre y aux.info.dni para acceder al DNI del segundo nodo. Y nos evitamos tener que acceder a través del primer nodo, sino que lo hacemos directamente a través del puntero aux. Finalmente, con escribir aux.flecha.sig igual a 0, terminamos la lista indicando que este es el último nodo de la lista. Por lo tanto, vemos que el uso de punteros auxiliares es muy útil a la hora de gestionar listas. Bien, este sería el estado final de la lista. Recordamos que
en lugar de escribir un 0, normalmente solemos escribir una cruz para indicar que la lista termina porque ese puntero tiene el valor 0. Bien, vamos a ver ahora, utilizando funciones, cómo se podría crear la lista y recorrer la lista. Seguimos utilizando varios punteros para desplazarnos por la lista. El primer puntero lo utilizaremos para rellenar el primer nodo de la lista y no lo moveremos. Y el segundo puntero lo utilizaremos para crear y rellenar los restantes nodos de la lista y siempre lo tendremos apuntando al último nodo. ¿Vale? Este valor, el valor de este puntero, evidentemente irá actualizándose conforme crece la lista. Seguiremos utilizando un dato de tipo nodo, pero ahora por simplificar el problema, el campo info, en lugar de ser otro struct, lo vamos a reducir a un tipo simple como el tipo entero. Por lo tanto, tendremos una lista de enteros. Bien, dos punteros, el que antes llamábamos P, ahora le llamamos primero, el que antes llamamos aux, ahora le llamamos fin. Pero la idea es exactamente la misma. Primero siempre referencia al primer nodo de la lista y fin siempre referenciará al último nodo de la lista. En este código vamos a rellenar la lista mientras el usuario introduzca valores distintos de 0. Por lo tanto, para plantear el algoritmo que resuelve este problema, lo primero que debemos considerar es que necesitamos realizar una lectura adelantada para terminar la lectura, porque, por supuesto, la continuación y creación de nuevos nodos depende del valor introducido por el usuario. Y en segundo lugar, debe tener en cuenta también que el primer nodo de la lista siempre debe tratarse de forma distinta al resto de los nodos, por una razón fundamental, porque si el primer nodo no se va a modificar una vez que se cree, pues los restantes nodos deberán tratarse de forma distinta. Por lo tanto, considere y tenga en cuenta siempre este caso. El primer nodo siempre debe ser tratado de forma distinta para evitar perder el acceso al resto de la lista. Bien, veámoslo. Empezamos utilizando, como tenemos dos punteros, en primer lugar, antes de hacer ninguna lectura, colocaremos el valor 0 en el puntero primero, con idea de prevenir el caso en el que el usuario introduzca como primer valor el valor 0. Por lo tanto, eso querrá decir que el usuario quiere una lista vacía, o sea, no tiene ningún elemento. Entonces, el valor 0 indicará, en el puntero primero indicará que la lista está vacía. Entonces, para prevenir esa situación, lo que hacemos en primer lugar es inicializar ese puntero y lo dejamos ya preparado. Aquí lo tenemos. Bien, n será la variable que me va a permitir leer valores y asignarlos a los nodos de la lista, y en este caso o en este código realizamos la primera lectura. Primera lectura, incluso antes de la lectura adelantada, recordamos que se trata de la lectura del valor del primer nodo. Se nos pide el valor, lo leemos. Bien, y si el valor es distinto de 0, solo si es distinto de 0, continuamos haciendo cosas. Recuerde que si el valor fuera 0, ya tenemos el puntero primero al valor nulo, con lo cual tenemos una lista vacía y problema resuelto. Bien, si el valor fuera distinto de 0, ahora entramos y creamos el primer nodo. Aquí lo tenemos. Con esta instrucción, primero igual a new tipo nodo, mediante el puntero primero, reservamos memoria y almacenamos en el campo info el valor leído, supongamos que fuera 5, el valor que introdujo el usuario, y colocamos el puntero siguiente a 0 para dejar la lista finalizada y tener previsto el caso en el que el usuario en la siguiente lectura introdujera un 0. Bien, como ya tenemos un nodo, ese primer nodo es a su vez el último nodo, por lo tanto actualizamos el puntero fin. Fin igual a primero hace que fin y primero apunten al mismo nodo y ya tenemos una lista con un nodo correctamente finalizada. Observe que si el usuario ahora introdujera un 0, el problema estaría bien terminado. Pues ahora montamos la lectura adelantada, siempre dentro de este if.
con lo cual pedimos el valor siguiente y si el valor es distinto de 0, entramos para continuar el procedimiento general, que sería crear el nodo, rellenarlo y volver a pedir el dato. ¿Vale? Y ya tendríamos el algoritmo montado. Bien, supongamos que el segundo valor leído fuera distinto de 0. Entramos, este ciclo while, la condición sería cierta, y lo que hacemos es crear el segundo nodo y ya lo creamos utilizando el puntero fin. El puntero primero no lo volvemos a tocar, no lo movemos. Está ya bien inicializado al primer nodo de la lista. Entonces con este puntero fin creamos el siguiente nodo. Observe que fin me da acceso al último nodo de la lista, por lo tanto fin flecha sig sería el puntero que tenemos que utilizar para pedir la memoria. Y aquí lo hacemos. Fin flecha sig es igual a new tipo nodo. Con eso, aquí lo tenemos, fin es el puntero, fin flecha sería todo este struct y fin flecha sig sería este puntero. Por lo tanto, fin flecha sig igual a new tipo nodo me proporciona esta memoria, esta zona de memoria dinámica. Bien, ahora lo primero que hacemos es colocar, adelantar el puntero fin. ¿Vale? Si fin apuntaba al primer nodo, como ya tenemos dos, al decir que fin es igual a fin flecha sig, recuerde, fin es el puntero, fin flecha es este struct, fin flecha sig es este campo, por lo tanto fin flecha sig contiene la dirección del segundo nodo. Decir que fin es igual a fin flecha sig hace que fin pase a apuntar al segundo y último nodo de la lista. Bien, una vez que tenemos fin apuntando a este nodo, podemos ya rellenar los dos campos cómodamente. Decimos que fin flecha info vale n, supongamos que sea 9 el valor introducido, y fin flecha sig igual a 0, con idea de dejar la lista ya preparada por si en la siguiente lectura el usuario introdujera un valor 0. Bien, eso es lo que nos faltaría por hacer para cerrar este ciclo while, y se terminaría la lectura adelantada. Con lo cual, el procedimiento continuaría hasta que el usuario introdujera el valor 0 y en ese caso ya dispondríamos de una lista perfectamente finalizada con su último nodo a 0. Bien, este proceso se puede encapsular en una función que iremos mejorando poco a poco y en esta primera versión vamos a hacer que, como vemos, devuelva un puntero o un dato de tipo nodo. Esa función le vamos a llamar crea estructura lineal, no va a recibir ningún valor y la función básicamente lo que va a hacer es pedir valores e introducirlos, añadirlos como nuevos nodos en nuevos nodos de la lista y finalmente devolver la dirección del primer nodo de la lista. Esa será la idea de esta función. Bien, esa función puede ser utilizada, por ejemplo, en esta función main, en el que declaramos un dato local L de tipo puntero a datos de tipo nodo. Aquí este espacio sobraría y la idea es que la función se llamara de esta forma. L, el puntero de la función main, recibiría el valor devuelto por la función crea estructura lineal, entendiendo que la función debería devolver la dirección de memoria del primer nodo de la lista. Bien, antes de empezar o para ver con detenimiento cuál sería el funcionamiento de la función crea estructura lineal, vamos a hacerlo en un nuevo vídeo.